Tú ya conoces esa anécdota de París, de Villene, que un día yo ya desesperado, llevo casi un año trabajando y sin conseguir hacer nada. Y le digo, Pili, nos vamos a casa. Estoy acabado. El año 50, Estoy acabado. Muy serio y con un cabreo, bueno, mal, muy mal, pasándolo fatal, ya no podía más. Se me queda mirando así y me dice, pero ¿cómo vas a estar acabado si todavía no has empezado? y me entró hasta la risa y nada, no pasó nada. Me convenció que tenía toda la razón. Había hecho unas esculturas en yeso inspiradas en Grecia y consideraba que estaba acabado, porque no podía dar el paso siguiente, que claro, era duro, era largo, que era mucho recorrido. Pero ella lo vio tan claro que... Imagínate que yo tengo a otra mujer ese día en vez de Pili y me dice, sí, compungida, vámonos a casa. Pues vete a saber, pues no estaríamos aquí hablando ahora, a lo mejor. Es la otra que hay, Sí, creo que hay otra más, pero... David. Hola. ¿Qué tal? Soy Ángela Sepúlveda. Hola, ¿Qué tal? encantado. Ella es Ángela Ruiz. Hola, Ángela. ¿Qué tal? Somos las guionistas. Encantada. Las Ángelas. Somos las Ángelas, las guionistas de este podcast. Él es Eloy de la Aza. Hola, Eloy. Un placer. Responsable de sonido. Gracias por estar aquí. Nada, un placer. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Mi nombre es David Rodríguez Caballero y soy un artista, me dedico a la escultura y trabajo desde hace muchos años, básicamente el metal, y la luz para mí es un elemento importantísimo dentro de mi discurso. Trabajo con el tema del pliegue, fundamentalmente, y hago obras desde monumentales a obras de formato más de interior, ¿no? David, te hemos citado aquí en el Museo Reina Sofía de Madrid, que es el museo de arte contemporáneo más importante, porque queremos hablar de Chillida en el año de su centenario, y te hemos citado aquí porque queríamos ver el Peine del Viento 1. Pero, por desgracia, el Peine del Viento 1 ahora mismo no lo tienen expuesto en el Reina Sofía. Lo tienen en los almacenes y no lo vamos a poder ver. De todas formas, como hay más esculturas de Chillida, aquí en Reina Sofía estamos frente a otra de ellas, que es el homenaje a San Juan de la Cruz, aquí en el patio del museo. Eso es, pero David, ¿tú has podido ver el Peine del Viento 1? O sea, no lo he visto personalmente, pero lo conozco por imágenes y es una obra emblemática. La primera de la serie creo que es de 23 piezas sobre el Peine de los Vientos que hizo, sobre el viento, los elogios, y es una obra muy, iniciática y una obra emblemática y una inspiración para muchos artistas, ¿no? Comparando con la obra, por ejemplo, que tenemos aquí en el jardín, son propuestas totalmente diferentes. La primera obra esta creo que es del 52, la que nombráis, y es una obra hecha con recortes y con soldadura, mientras que la pieza del homenaje es una obra hecha con fundición, como hacía él a través de los altos hornos o a través de otro proceso de trabajo, porque es una obra que pertenece creo que al 89-90. ¿no? Entonces muestra dos momentos diferentes del artista. Hace algunos años se dijo que eras el heredero de Chillida. No, hombre, para mí eso es un gran elogio, pero de lo que sí que soy es alguien muy impregnado por Chillida, con una gran influencia por este artista y con un gran respeto hacia él. A mí me tocó mucho porque yo estudié en Bilbao, en el País Vasco, soy del norte, y entonces para toda nuestra generación ha sido un testigo que hemos recogido, ¿no? O sea, todos los valores de esa escultura del hierro, de lo local, de la identidad, con el material, con los procedimientos, está muy arraigado en la escultura o la gente que nos hemos dedicado a hacer escultura posteriormente, ¿no? Para nosotros es uno de los grandes padres, por no decir el gran referente.
Yo creo que Chillida es uno de los pilares de la escultura del siglo XX, junto con los grandes, ¿no? Con Brancusi, Giacometti, Calder, etcétera, y uno de los artistas, de los que ha habido muy buenos en el siglo XX españoles, que han trascendido internacionalmente y globalmente, ¿no? Como Picasso, Juan Gris, Miró, etcétera, ¿no? Entonces es uno de los grandes y creo que el tiempo incluso lo va a colocar más alto, ¿no? ¿Lo llegaste a conocer personalmente? Yo le conocí cuando era muy jovencito, sí, hace mucho tiempo, pero un poco de pasada. Y bueno, en su momento tampoco era muy consciente de lo que suponía ese encuentro, pero se me ha quedado grabado, ¿no? Yo era estudiante todavía, entonces estaba con el tema de la pintura. Yo al principio era pintor y a partir de ahí derivé a través de la elección del material en la escultura, ¿no? Tienes una historia un poco paralela a Chillida, ¿no? Porque él también empieza con la arquitectura, ¿no? Y luego deriva en la escultura, ¿no? La vida de Chillida realmente empieza con el descarte o con un fracaso, que es a través de la lesión que tuvo cuando era portero de la Real Sociedad, y que eso le llevó a otros caminos, ¿no? Le empujó a empezar arquitectura, que tampoco lo acabó, con lo cual yo no diría un fracaso, pero bueno, son elementos fallidos que al final te conducen a tu camino verdadero, ¿no? Y después ya empezó Bellas Artes en la Academia de Bellas Artes aquí de Madrid, ¿no? Chillida, por ejemplo, tiene mucho que ver lo que es un deportista, por ejemplo, con lo que es un artista, ¿no? Al final son procesos muy parecidos, ¿no? Ahora, por ejemplo, que todos los años hago el trofeo de Mutua Madrid, se está generando como un discurso y una colección en torno al deporte y el arte a través de la institución, y he estado como observando mucho a los deportistas y realmente los procesos de trabajo y los procesos de la puesta en escena y de los momentos importantes son muy parecidos, incluso mentales, ¿no? ¿Y cómo crees que le influyó el haber sido en concreto portero de fútbol para su arte? Bueno, yo no puedo evitar el ver campos de fútbol también de alguna manera líneas, sobre todo en determinadas etapas de su trabajo, ¿no? Cuando empieza con el tema de los grabados, todo ese tema del espacio interior, por ejemplo, con los límites, ¿no? Que al final Chillida de lo que habla es del espacio, del tiempo, ¿no? De la materia, ¿no? de lo espiritual, pero siempre desde un punto de vista compositivo muy lineal, donde marca los límites para hablar de las resonancias espaciales, de las vibraciones, de un montón de cosas, pero tiene cierta similitud, por lo menos de configuración espacial, gran parte de sus trabajos con lo que puede ser un campo de fútbol al final, ¿no? Nuestra idea es comprender en su totalidad a Eduardo Chillida. ¿Cómo crees que podemos hacerlo? Bueno, yo lo que os aconsejo es que busquéis El aire, de Eduardo Chillida. El aire de Chillida. ¿Y por dónde podríamos empezar? Y como primer paso podríais ir, por ejemplo, a Sirena Varada, que es un espacio en el Paseo de la Castellana, un espacio abierto con un conjunto de esculturas donde allí está su obra Encuentros 3, la obra que preside y que está suspendida. Que Eduardo Chillida decía que era como los pulmones, ¿no? Esta escultura, con los cuales la gente se puede meter y encontrarse. Nacional 1. El viaje de Chillida. Capítulo 1. Lo profundo es el aire. Pues nada, aquí está, aquí la tenéis. ¡Guau! Y yo por aquí he pasado un montón de veces. O sea, que hay un montón de esculturas. Sí, en realidad es que esto es un museo al aire libre. O sea, pero como veis, como el centro de todo, ¿no? Es como Chillida. Y además el centro, no solo el centro físico, sino que además que está esto aquí colgado del puente. Sí, que el peso grande del museo podemos decirlo que lo tiene Chillida, ¿no? Porque esto, ¿cuánto pesará? Pues la verdad es que no tengo ni idea, pero si quieres, ahora cuando venga Lorenzo se lo preguntamos. Yo creo que puede ser él, ¿no? Quizá. ¿Lorenzo? Buenos días o buenas tardes. Yo soy Lorenzo Fernández Ordóñez, soy hijo del ingeniero que proyectó el puente en el que está la escultura de Chillida. Lorenzo, que veníamos hablando de esto, ¿tú sabes más o menos cuánto puede pesar la escultura? Pues sí lo sé, porque además hace poco la medimos para saber lo que pesa y pesa 6 toneladas 300
kilos, o sea, 6.300 kilos pesa. Increíble. ¿Podrías describirnos dónde estamos con tus ojos de arquitecto? Bueno, pues mira, estamos en un puente que fue fruto de un concurso. Mi padre con otro ingeniero, Julio Martínez Calzón, mi padre era José Antonio Fernández Ordóñez, se presentaron a un concurso para hacer este puente y ganaron. Mi padre está involucrado en el mundo del arte y propuso al ayuntamiento convertir este espacio en un museo. Y bueno, el ayuntamiento dijo que sí, siempre que no le costara un duro. La idea es que hay una continuidad entre la calle Serrano y la calle de la Castellana, el Paseo de la Castellana. Y en esa continuidad te vas encontrando obras de arte. Obras de arte que son arte abstracto, cosa que no existía. No existía un espacio de arte abstracto en España en los años 60. Entonces, tenían que ir a los artistas y decirles que tenían que regalar la obra en base a que lo que se iba a hacer aquí era una cosa que rompía completamente, digamos, la visión tanto política de la sociedad y de la dictadura y se iba a poner artistas que habían sido represaliados, como Julio González, que estaban exiliados por primera vez en España. Entonces nos encontramos con un museo al aire libre que está presidido por una gran escultura de Chillida. Sí. La historia de esta escultura es una historia que tiene que ver con esa época. Chillida en ese momento tenía un problema porque no conseguía llegar al público, no conseguía llegar a más que a un grupo muy pequeño, muy reconocido. Entonces, hacer arte público le daba la oportunidad de entablar relación con los demás seres vivos con los que tiene la suerte de, vivir en una generación. Y entonces ocurre que la familia de mi padre tenía una fábrica de prefabricados de hormigón. Mi padre le ofrece hacer las esculturas de hormigón en la fábrica de Pacadar. Chillida inicia este trabajo, consigue hacer una escultura, se siente satisfecho. Entonces propone colgar la escultura y eso es algo que generó una tensión muy grande políticamente. Todas las esculturas aquí se habían apoyado en plintons y de hecho le dicen, si la colocas en un plinto te la dejamos colocar, pero si la cuelgas no te dejamos colocar, porque lo que estaba diciendo que se cuelga habla de que una piedra que pesa 6 toneladas puede estar en el aire. O sea, estamos diciendo que la gravedad, que las leyes que estamos sufriendo las podemos cambiar, pueden ser diferentes. Claro, esto es una cosa totalmente subversiva, una cosa que los políticos franquistas no entenderían de arte, pero entendían perfectamente que aquí hay un mensaje de que estás diciendo que todo puede ser al revés. Esto convirtió a esta pieza en algo emblemático, porque era una pieza que de repente no dejan colocar en Madrid y de Madrid pasa a hacer un circuito mundial, internacional. Va a París, va a Nueva York, se presenta allí casi como el Guernica. Es la pieza que no dejan exponer en Madrid, porque está colgada. Y bueno, entonces esa batalla dura muchos años. Fijaros, el concurso es del 68, el puente se empieza a construir en el 71 y no se coloca hasta el 78. Muerto Franco, tienen que pasar 3 alcaldes y ya por fin hay un alcalde que admite colocarla, la escultura vuelve y por fin se coloca. Estamos buscando el aire de Chillida. ¿Dónde crees que podría estar el aire de Chillida? Yo creo que el aire de Chillida hay que verlo en su ciudad, en San Sebastián. Estupendo. Gracias. Muchas gracias. Encantado. Bueno, entonces, claramente el aire de Chillida tiene que estar en San Sebastián. Sí. A ver, si piensas en Chillida, piensas en el Peine de los Vientos, ¿no? Que es un poco la escultura más famosa, así que yo creo que la verdad es que no puede estar más claro y más sencillo.
Es que eso es lo que me preocupa, ¿no? O sea, tiene que haber algo más. O sea, creo yo que Chillida era un escultor muy complejo como para que sea todo tan sencillo, ¿no? No puede ser, venga, nos vamos a San Sebastián y ya está. Quizá haya que meterse un poco en su cabeza, ¿no? Quizá haya que meterse un poco en su piel. A ver, a mí se me ocurre una cosa. Se me ocurre lo siguiente, un poco loco quizás. A ver. O sea, Chillida vino a estudiar a Madrid. Después dejó la carrera de arquitectura y estudió Bellas Artes, ¿no? Escultura en Bellas Artes. Sí. O sea, seguro que hizo la carretera Madrid-San Sebastián 1000 millones de veces. Vale. ¿Y si hacemos nosotras ese viaje? O sea, ¿y si recorremos la antigua Nacional 1 buscando un poco su esencia, ¿no? O sea, buscando dónde se inspiró. A ver, la verdad es que no me parece mala idea. Vamos a tardar un poco más, eso sí, pero... Bueno, mira, todo sea por Chillida, ¿no? Bueno, vamos despacito. Ya está. Carretera de doble sentido, no pasa nada. Bueno, como nos queda un ratito, ¿nos ponemos un podcast o algo? Venga, pues lo pongo yo. Vale. Mira, voy a buscar por aquí que tengo un montón de cosas. Mira, aquí hay algo que habla de Chillida. Venga. Mira, de carne cruda, que entrevistaron a Nieves Fernández. Venga, pues dale. Seguimos recorriendo el Museo Reina Sofía para encontrarnos con quienes ayudaron a divulgar y consolidar el arte contemporáneo en España. Y una de esas figuras es Nieves Fernández, galerista que ayudó a que se conociera la obra de los años 70 de Eduardo Chillida, Antoni Tàpies o Luis Fernández, entre otros. Nieves, ¿cómo estás? Bien. Encantado de saludarte y conocerte. Oye, empecemos por el principio. Naciste en San Sebastián, pero tu primera galería la abriste en Murcia en el 77. Sí. ¿Cómo era esa galería de arte y cuáles fueron los primeros artistas? A ver, nací en San Sebastián, estudié económicas, luego me fui a Londres a estudiar. Allí conocí a bastantes artistas, gente de Barcelona, que había mucha de literatura, de todo eso. Y volví a San Sebastián y entonces empecé a trabajar en el Festival de Cine con Iván Zulueta. Anda. Y entonces el primer salario que me pagaron, me compré un dibujito de Tàpies. Mi madre no le dio un soponcio de milagro, pero bueno. Después, con el tiempo, me casé con un murciano y entonces con gente de la universidad empezamos a dar conferencias por allí y se nos ocurrió abrir una galería-librería. Y entonces yo la primera exposición que hice fue Tàpies. Ellos me ayudaron siempre a mí mucho. O sea, yo a ellos no les ayudé, yo no era nadie. ¿Ellos te refieres a los artistas? A Chillida y a Tàpies, fundamentalmente. ¿De qué manera te ayudaron? Pues dejándome exponer sus obras o dejándome conocerlos. Es que España era otro mundo, ellos eran famosos, Chillida en el 60 y algo ya hace una escultura en Dallas, tenían premios en todas las partes del mundo, trabajaban en París desde el año 50 y tantos, conocían todo. ¿Y llegaste a entablar una relación personal con Chillida? Sí, bueno, también con Tàpies. ¿Y cómo era Chillida en lo personal? A ver, Chillida era bastante callado, muy exquisito para todo. Él siempre hablaba del tiempo y el espacio y decía que había que analizar el tiempo y el espacio de una obra suya y que eso no tenía límites. Por ejemplo, con una de las obras de Barcelona, él siempre decía, y lo dice de otras obras también, que la obra era lo que se reflejaba en el agua que había debajo de la escultura. O sea, la obra y el arte no era la escultura, sino era el reflejo que producía en el agua. O la que se puso en Berlín, en el Palacio del Gobierno, que la importancia que él creaba era lo que había dentro de la obra. No sé, es que yo no sé hablar ni explicarlo, pero... No, lo explicas muy bien, sí, lo que hay en el espacio... El espacio que quedaba, que producía la escultura dentro. El aire. El aire. Dentro, claro, de la escultura. Bueno, y precisamente Chillida tiene una serie de obras que se llaman Lo profundo es el aire, que es un homenaje al poeta Jorge Guillén. Sí, porque coincidió con Guillén en Harvard.
Y entonces se hicieron muy amigos. A ver, Chillida tenía buena relación con grandes escritores. Por ejemplo, Octavio Paz le dedicó unos poemas. ¿Pero te acuerdas de qué relación tiene Lo profundo es el aire con el poema de Guillén? Claro. Es que según Eduardo, lo que él hace en Lo profundo es el aire está ya escrito en el poema de Guillén. Es lo que él ve. ¿Y qué es lo que tú ves o qué es lo que te hace sentir a ti esa obra? A mí esa como... Lo profundo es el aire. Me apasione más. El título hace referencia al escritor Jorge Guillén Bueno, yo no sé qué parece. y revela la actitud del escultor hacia el espacio y el aire. Y aquí veo que una de las esculturas, Lo profundo es el aire, está en Valladolid. O sea... A ver, un momento. A ver si el aire de Chillida no está en San Sebastián. Porque si el poema se llama Lo profundo es el aire y Chillida hizo una escultura o una serie de esculturas con eso, igual tenemos que ir a Valladolid e ir a esta escultura en concreto, ¿no? Gira a la derecha hacia Paseo de Zorrilla. Indicaciones para Paseo de Isabel la Católica, Plaza Mayor. Perdone, ¿sabe dónde está una escultura de Chillida que nos han dicho que está por aquí? Hay unas esculturas de Chillida. Está ahí adelante. ¿Está ahí? Digo, la única que sé yo, pero no sabía que era de Chillida. ¿Ahí? Vale. Vale, gracias. Es esta, ¿verdad? Esta, ¿no? Genial, gracias. Gracias. Hola María, ¿qué tal? Soy Ángela. Oye, ya estamos aquí en la escultura, ¿vale? Te esperamos. Soy María Bolaños, es directora del Museo Nacional de Escultura, a cuyo pie está la escultura de la que vamos a hablar, y comisaria de la exposición Una conversación, Chillida y las artes en el Museo San Telmo de San Sebastián. María, con tu visión, ¿nos podrías describir la escultura que tenemos aquí? Bueno, las obras de arte son un poco difíciles de describir porque son objetos para mirar. Y esta escultura es muy representativa de la manera de hacer de Chillida, primero por el material, porque es una escultura en acero, que es un material en el que, en cierta manera, fue el material principal y protagonista de la obra de Chillida, aunque hiciese también obras en alabastro, en madera, en tierra, etc. Y luego es una escultura también muy característica de su manera de entender la colaboración con otras artes, por ejemplo, con la poesía, porque esta es una escultura homenaje a Jorge Guillén, que se llama Lo profundo es el aire, que es un verso de Guillén, pero es un tema de Chillida a la vez. ¿Por qué decide, ¿no? Hacer un homenaje a Jorge Guillén? ¿Cuál es la relación entre ambos? Bueno, Chillida es invitado en el año 70 o 71, no recuerdo muy bien, a comienzos de los 70, a dar un curso de escultura en la Universidad de Harvard. Y en esa estancia en Harvard conoce a Jorge Guillén, al poeta, que era bastante mayor que él, era de otra generación anterior, y que es un poeta que llevaba fuera de España desde el año 38, se había exiliado por la guerra, y traban entre ellos una relación muy estrecha, se entendieron muy bien, tenían mundos muy afines. Y esta escultura fue muy importante en la historia de Chillida, en la trayectoria de Guillén y en la historia de esta ciudad. Porque este encargo que hizo el Ayuntamiento de Valladolid a Chillida era como un gesto simbólico que trataba de recuperar la memoria del exilio. Explícanos un poco en el sitio en el que está situada, ¿no? Esta escultura, que además para Chillida era muy importante el espacio. Para Chillida fue muy importante el emplazamiento y hubo muchísimo debate, porque yo también tengo memoria
personal de aquello, hubo muchísimo debate sobre dónde ubicar la escultura. Por ejemplo, ahora mismo para nosotros esa escultura no representa nada particularmente moderno, pero por ejemplo, el hecho de que la escultura no tuviese un pedestal fue una verdadera ruptura en su momento, porque la escultura pública se asociaba mucho con el monumento y todo monumento siempre está como separado del ciudadano. Y Chillida dijo que él no quería ningún tipo de pedestal, ni siquiera una pequeña base de 3 milímetros o de 3 centímetros, absolutamente nada. Yo recuerdo que había mucha gente que decía, ya, pero es que la gente pues se va a acercar a la escultura y la puede pintar o hacer otro tipo de cosas todavía peores. Y él decía, bueno, no me importa, yo quiero que conviva con la vida de la ciudad, ¿no? Claro, que era para Chillida lo más importante en su arte. Por ejemplo, en esta escultura está muy presente un aspecto de su manera de entender el objeto artístico, que es el que la escultura no es una masa cerrada y ciega, compacta, no es un monolito, sino es algo que se abre, que es permeable, ¿no? Nosotros estamos sentados aquí, detrás de la escultura, pero si miramos a través de ella, vemos lo que hay enfrente, vemos la niña que pasa, ¿no? Esta idea de encontrar en el vacío no una ausencia, sino algo que tiene energía propia, o sea, la idea de que en el vacío hay un tipo de materia, aunque no la veamos, hay una materialidad que no vemos y por tanto es tan decisiva, pues es una noción fundamental de su obra y de la obra también de muchos artistas contemporáneos, entre otras cosas porque Chillida es un gran admirador del mundo oriental y en el mundo oriental el vacío es un concepto que está lleno de sentido, de contenido, de fuerza. No fue la única colaboración que hizo Chillida con otros poetas, ¿no? Yo creo que es un artista bastante esponja, pero dentro de un mundo muy suyo, ¿no? Diríamos que lleva un poco el agua siempre a su molino, ¿no? Y luego le interesa muchísimo, que es yo creo también algo que está muy presente en su obra, a pesar de que sea un artista abstracto, le interesa mucho la naturaleza. Para él la naturaleza está siempre muy presente en su obra. Y de hecho muchas veces en sus títulos hay elementos de la naturaleza, ¿no? El aire, el viento, ¿no? El ojeo del fuego. Precisamente nosotros estamos buscando el aire de Chillida, ¿no? ¿Dónde crees que está el aire de Chillida? Si yo tuviese que decir dónde está el aire de Chillida, está en la búsqueda. Cuando ha hecho una cosa ya deja de interesarle eso que ha conseguido y va en otra dirección. María, ¿sabes si existe familia de Jorge Guillén todavía en Valladolid o fuera de España? Pues en Valladolid sí, porque hay una, creo que sobrina nieta suya, que se apellida Guillén, y luego creo que también tiene familia en Nueva York, en Estados Unidos al menos, pero no sé más. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido estupendo, nada. la verdad. Muy interesante. Sí. Ángela, ¿qué tal? Mira, ya os he reservado un hotel en Valladolid para que podáis descansar, ¿vale? Tienes todo en el correo. Si tienes algún problema, me escribes al mail de producción o me llamas. Cuéntame cómo vais, por cierto. Genial, gracias Celtia. Pues acabamos de entrevistar a la historiadora del arte que te conté y pues nos ha dicho que vive familia de Jorge Guillén, que una está en Valladolid y que hay familia en Estados Unidos que quizá podrían darnos algún dato más de la relación entre los dos artistas. Así que vamos a intentar localizar a alguien. Bueno, no te lo vas a creer, pero es que yo tengo contacto con Lauri, la sobrina nieta de Lorca. Y en alguna ocasión comentó que la familia de Lorca y de Jorge Guillén fueron muy amigas. Así que dame un momento que voy a preguntarle a ella si nos puede ayudar con esto y cruzo dedos. Me llamo Anita Gilman Sherman, de matrimonio, y soy la nieta de Jorge Guillén.
Lo primero que nos gustaría saber es un poco qué recuerdas de tu abuelo, de Jorge. Tengo muchísimos recuerdos porque yo he nacido en 1957 y él se murió en 1984, así que recuerdos desde que tengo 2 años, trayéndole el correo, mirándole escribir. Siempre dejaba la puerta de su despacho abierta, así que yo siempre me asomaba a verle escribir. Tengo su escritorio aquí conmigo, en mi casa. Es una influencia clave en mi vida, siempre. Y si enseño poesía ahora es porque mi abuelo es poeta. Anita, ¿qué crees que quería decir tu abuelo con lo profundo es el aire? Hay muchos poemas sobre respirar, pulmones, atmósfera, aire. Es una especie de, yo qué sé, fuerza vital y conexión con la naturaleza, el planeta, supongo. No lo sé. Nosotros en realidad estamos buscando el aire de Chillida. ¿Tú sabrías decirnos dónde está el aire de Chillida? No sé, pasando alrededor, resbalándose contra sus superficies. No sé. Yo me acuerdo siempre de la escultura, el peine del viento y esa especie de conexión con el aire y el viento que tienen las esculturas de Chillida. Y supongo que es esa profundidad del aire que pasan por sus formas geométricas, sería un vínculo. Anita, y te vamos a pedir un favor, ¿tú crees que nos podrías recitar el poema Más allá de tu abuelo? Pues cojo el libro, porque de memoria no me lo sé. Estaba oyendo la voz de mi abuelo recitarlo el otro día. Todo está concentrado por siglos de raíz dentro de este minuto eterno y para mí. Y sobre los instantes que pasan de continuo, voy salvando el presente, eternidad en vilo. Corre la sangre, corre con fatal avidez. A ciegas acumulo destino. Quiero ser, nada más. Y basta. Es la absoluta dicha. Con la esencia en silencio tanto se identifica. Al azar de las suertes únicas de un tropel, surgir entre los siglos, alzarse con el ser y a la fuerza fundirse con la sonoridad más tenaz. Sí, 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 la palabra del mar, todo me comunica, vencedor, hecho mundo, su brío para ser de veras real en triunfo. Soy, más, estoy, respiro, lo profundo es el aire, la realidad me inventa, soy su leyenda, salve. Maravilla, gracias. Exacto, pues Anita, te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Venga, un saludo. Chao. Continúa por N1 en dirección Vitoria, Logroño. Se me ha olvidado deciros que tengo un vago recuerdo de Eduardo y Pilar. Tenían mucha ilusión con un terreno en la provincia de Burgos que tenía un viejo molino que iban a arreglar. Quizás debéis ir allí a buscar el aire de Chillida.